Este es tu programa, Estableciendo el Reino de Dios. Es un placer estar con ustedes en este maravilloso día. Pues bueno, trayendo una palabra de consuelo, una palabra de aliento, pero también una palabra que nos enseñe y que nos siga el Señor capacitando para hacer esas nuevas criaturas que habla la palabra de nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y pues bueno, el Señor ha puesto en mi corazón esta palabra, primeramente pues es para mí, para meditarla, para reflexionar en ella, y sobre todo, amados hermanos, pues para vivir como hijos de Dios. Somos nosotros luz en medio de las tinieblas, y pues nuestra naturaleza del viejo hombre pues ya tiene que morir. Y pues bueno, se llama morir al viejo hombre. Y si usted me quiere acompañar en esta tarde en el libro de Gálatas 5:17 al 21, vamos a compartir la palabra del Señor, pero antes vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus preciosas manos, Señor. Que sea usted guiándonos, tu Espíritu Santo, Señor, guiándome para compartir tu palabra, Señor. Que tú hables a través de ella, Señor, que sea esa palabra rema que estamos esperando, esa confirmación que estamos esperando de ti en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Padre, que tomes el control de este lugar, del internet, Señor, que pueda grabarse bien este programa, salir al aire bien este programa, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor, por estar en este lugar, Señor, que sea tu Espíritu Santo convenciendo los corazones y dándonos la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia y el discernimiento de tu palabra, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues qué glorioso es el Señor, ¿verdad? Yo te invito a que le puedas dar un me gusta a esta página de Júbilo TV, y que compartas con tus hermanos y amigos y vecinos el programa. Que de verdad anhelo que esta tarde sea de gran bendición. Amén. Pues vamos a la palabra del Señor en Gálatas 5:17 al 21. Y pues el tema es morir al viejo hombre. ¿Cuántos dicen amén en esta maravillosa tarde? Que el Señor sea dándonos esa sabiduría, ¿verdad? De poder nosotros vivir ya como hijos de Dios. Pues sabemos que los tiempos son peligrosos. Sabemos que la venida del Señor está en un abrir y cerrar de ojos también, ¿verdad? Y pues obviamente, amados hermanos, pues lo que más quisiera uno en este tiempo, pues es vivir uno consagrado, ¿verdad? Estar cuidando nuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Como dice la palabra, mucha gente dice que la salvación no se pierde, pero déjame decirle que si no el Señor no nos hubiera puesto ahí en la palabra que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Y tenemos que cuidarla. Bueno, dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 17 al 21. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de nuestro Dios. Amén. Y pues nosotros, amados hermanos, tenemos que vivir ya como nuevas criaturas, darle muerte a la carne, dice una hermanita, muerte de cruz a la carne. Y pues, ¿cómo lo vamos a lograr, amados hermanos? Solos no podemos, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo, mi carne quiere hacer lo malo, pero mi espíritu quiere agradar al Señor. Y nosotros hay una lucha interna entre carne y el espíritu, y nosotros
no vamos a poder lograrlo solo. Nosotros necesitamos la guianza del Señor y la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Y nosotros pues ya no podemos vivir como vivíamos antes. Mucho pueblo de Dios todavía vive como cuando antes de venir al conocimiento de la palabra, antes de venir a los pies de Cristo. Pero, amados hermanos, ya no podemos vivir de esta manera. Amén. Porque ya somos nuevas criaturas. ¿No? Usted sí ve que en un lugar están tomando y pues usted no puede resistir a ello, mejor no vaya a ese lugar. O si usted era de las personas que adulteraban y pues hay tentación por ahí, pues aléjese de ciertas personas que pueden inquietar su vida, ¿sí? Igual manera, si usted practicaba alguna hechicería o era celoso o había siempre pleitos, iras, contiendas, envidias, borracheras, todas estas cosas, amados hermanos, nosotros ya las tenemos que crucificar e ir a la presencia del Señor y entregarle las áreas de nuestras vidas donde estamos batallando, porque solos no vamos a poder. Y no ir a lugares donde va a haber tentación, porque entonces si nosotros no podemos en sí solos, amados hermanos, resistir a la tentación, ¿verdad? Y nosotros ya tenemos que vivir como nuevas criaturas, ¿verdad? Morir al viejo hombre, porque el viejo hombre es vicioso, se envicia. Entonces nosotros, Dios quiere quitar de nosotros las asperezas de Egipto. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, era como el pueblo de Israel que los llevó el Señor 40 años, que les pudo ver, pudieron ver tardado menos a Egipto, pero les tardó 40 años porque eran tercos, eran necios, no le creían al Señor, querían hacer lo que ellos querían vivir en una vida desordenada. Pero el Señor precisamente por ello lo llevó 40 años por el desierto, para ir limpiando las asperezas de Egipto. Y de la misma manera para nosotros, Egipto representa cuando vivíamos en nuestra naturaleza del viejo hombre, cuando nosotros estábamos en el mundo, que todavía no conocíamos de Jesucristo. Amén. Si a usted le gustaba, estaba viciada a jugar lotería o juegos de azar, de mesa, y obviamente por ello tenían las tarjetas ya saturadas, o por ejemplo, si usted era de las personas que andaba en chismes, en murmuraciones, pues usted ya tiene que entregarle esas áreas al Señor. Usted ya no puede vivir como antes, cuando usted todavía no conocía de Jesucristo. O si usted tomaba, o si usted andaba en pleitos, o si usted veía pornografía, o si usted adulteraba, usted ya no puede vivir así, porque hay hijos de Dios que todavía quieren vivir como cuando todavía no conocían del Señor y cuando todavía estaban en el mundo. No podemos servir a dos señores, amados hermanos, o servimos al Señor, o a Jesucristo, o al diablo. Amén. Y nosotros ya no podemos practicar los frutos de la carne, porque aquí lo dice la palabra del Señor, dice que no debemos de practicarlas, dice, porque en el 21 dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, amados hermanos. Y créanme, amado hermano, nos conviene vivir una vida en santidad, una vida en plenitud en el Señor, una vida que al Señor le agrade, no como nosotros quieramos vivir ya, porque aparte de ello, usted no va a estar contento ni feliz vivir una doble vida de pecado, ir a la iglesia, y andar en las cosas del Señor, en el camino del Señor, y hacer el pecado. Ya no es lo mismo, porque nosotros cuando aceptamos a Jesucristo, vino el Espíritu Santo a morar en nosotros, y ahora el Espíritu Santo nos redarguye de hacer lo malo, de cometer pecado. Amén. Y nosotros ya tenemos que morir al viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa, amén. Y bueno, pues aquí la palabra del Señor es muy clara, amados hermanos. Y dice también aquí en Romanos 7:15, déjenme decirle, amados hermanos, que no es fácil y que nosotros solitos no vamos a poder lograrlo, pero con Dios de la mano y el Espíritu Santo lo vamos a lograr. Es una lucha constante lo que vivimos como hijos de Dios, porque lo que hacemos a veces no lo entendemos y nos arrepentimos de hacer lo malo a veces, Señor, pero aquí tenemos la oportunidad, amados hermanos, de ir a la presencia del Señor, pedirle perdón al Señor por lo malo que hicimos, pero te tiene que doler el pecado.
Y decirle, Señor, yo no puedo más con este pecado, yo quiero que tú lo quites de mi vida, yo te entrego estas áreas donde estoy batallando, me duele hacer lo malo delante de ti y no volver a hacerlo, amados hermanos, porque no es de ir al cabo, como mucha gente piensa, al cabo voy, peco y luego vengo y me pongo a cuentas con Dios. No es así. Amén. Nosotros tenemos que decirle al Señor que nos ayude en la debilidad que estamos viviendo. Si yo te entrego esta área, si a usted le gustaba adulterar, si yo te entrego la área, no quiero adulterar, si a usted le gustaba tomar, fumar, chismear, murmurar, todo lo que viene siendo los frutos del Espíritu, le voy a decir una cosa, usted vaya a la presencia del Señor y despójese del viejo hombre. Amén. Obviamente también lo vamos a lograr, amados hermanos, orando en su presencia, entregándole todas nuestras áreas, nuestras debilidades, todo entregárselo al Señor ahí en su presencia. Pero también dice la palabra que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento con la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando usted más ora, cuando más lee la palabra del Señor, va a ser más sensible a la voz del Espíritu Santo y el Señor lo va a guardar de caer en tentación de pecado. Pero si usted no hace oración, usted no lee la palabra, usted va a ser presa fácil para el enemigo. ¿Sí? Y luego en lugar de seguir adelante en el camino del Señor, usted ya no va a querer seguir porque usted se va a sentir que ya no puede venir a la presencia de Dios porque el enemigo lo hace sentir que como ya pecó, ya cayó, ya el Señor no lo va a perdonar. Y es mentira del diablo. Nosotros, abogado, tenemos con el Padre que Él es fiel en perdonarnos, pero no hacerlo de la manera deliberada, porque nosotros ya sabemos hacer lo bueno, sabemos que es bueno y que es malo desde ahora que nosotros estamos en el camino del Señor. Yo te invito, amado hermano, hermana, que si tú le puedes dar me gusta a nuestra página y compartirla con otros hermanos en Cristo, que sea de gran bendición este programa estableciendo el reino de Dios. Mi nombre es María Guadalupe Guerrero Blanco. Entonces, dale me gusta, compártelo a los demás hermanos, que sea de bendición, amigos, vecinos, para establecer el reino de Dios. Sí, que la gente de lo que es bueno, lo que es malo, porque muchas veces, amados hermanos, cuando nosotros no conocemos del Señor, pensamos que todo está bien. Nosotros antes de venir a los Cristo pensábamos que el murmurar, el chismear, el adulterar, el fornicar, el tomar, el fumar, todo eso era bueno. Y realmente, pues porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no sabíamos lo que era bueno ni malo. Pero ahora ya lo sabemos. Amén. Bueno, dice aquí en Romanos 7:15, decía que es una lucha constante la que tenemos nosotros, pero aquí en Romanos 7:15 nos dice el Señor, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Qué tremenda palabra, porque el apóstol Pablo también pasaba por lo mismo, por la misma situación que usted y que yo. Amén. Él tenía sus luchas como usted y como yo. A veces no sé si a usted le ha pasado, pero de que comete un error, un pecado, qué sé yo, porque para el Señor no hay pecado chico ni grande, una mentira, y empieza el Espíritu Santo a inquietarlo, por decir un ejemplo, o que va a la tienda y que tomaba algo de ahí y no lo pagaba, o por eso son cosas más o menos como muestra, ¿verdad?, de que cómo era nuestra vida pasada, pero ahora, si lo llega a hacer por alguna situación, dígale perdón al Señor y dígale, Señor, yo no quiero ya tomar lo que no es mío. Yo no quiero ya mentir, yo no quiero robar. Lo mismo tiene que ir usted a la presencia del Señor y entregarle esas áreas de su vida para que el Señor, el Espíritu Santo trabaje en usted. Amén. Y pues sobre todo, hermanos, que no le quede la culpa ahí de por vida. Yo le diga, Señor, mira, he pecado y tomé esto que no es mío, mentí, hablé mal de mi hermano, perdóname, perdono y olvido y bendigo y sigue adelante, amado, porque el enemigo no venga con mentiras de que ya no puedes venir a la presencia del Señor. Porque el enemigo es lo que quiere, alejarte del propósito de Dios. Y tú y yo tenemos un propósito. El Señor nos escogió desde antes de la fundación. Él ya sabía de nosotros. Él nos envió aquí a esta tierra con un propósito. Amén. Y qué maravilloso es, porque el Señor nos quiere volver a la naturaleza de cuando estaba Adán y Eva en el huerto, que tenían una comunicación con Dios directa. Y el Señor quiere volvernos de nuevo cuando estaba Adán y Eva en el huerto, que tengamos comunión con el Señor nos anhela, amados hermanos, y que nosotros también nos enamoremos de nuestro Señor Jesucristo, que lo anhelemos en nuestras vidas y que
cuando nosotros nos metamos más con el Señor, tanto en su presencia como en su palabra, nuestra carne va a menguar y Él va a crecer, porque todo el campo de batalla está en la mente. Acordémonos que somos de lo que nosotros nos alimentamos. Si usted se alimenta de la televisión, si usted se alimenta de otras cosas, de las telenovelas, que ahorita ya está tremenda la televisión, ya no hay nada que edifique en la televisión. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ya en la televisión ya se ve de todo, se ve adulterio, se ve fornicación, lujuria, se ve de todo, homosexualismo, lesbianismo, se ve de todo ya en la televisión. Y realmente a nosotros como hijos de Dios ya no nos conviene ver la televisión. Nos conviene, por ejemplo, invertir el mejor tiempo en este tipo de programas, ¿sí? En programas que nos va a edificar con la palabra del Señor y que la limpia, amados hermanos. La palabra te limpia. Amén. Y nosotros tenemos ya que morir a la carne. Nosotros ya no podemos estar viviendo como cuando estábamos en el mundo. Nosotros tenemos que vivir como nuevas criaturas, ¿sí? Vivir en santidad. Nos conviene, amados hermanos, para poder heredar el reino de Dios. Amén. Bueno, porque dice el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. A él le pesaba, a él le dolía hacer lo malo. Él también tenía sus luchas como usted y como yo. Amén. Y bueno, dice, Pablo menciona 3 lecciones que aprendió al enfrentar a sus antiguos deseos pecaminosos. El conocimiento no es la respuesta. Pablo se sentía bien mientras no entendía lo que la ley demandaba. Cuando aprendió la verdad, supo que estaba condenado. Así estábamos nosotros como Pablo. Nosotros mientras que no conocíamos la palabra del Señor, pensábamos que todo estaba muy bien. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, que ahora que somos nuevas criaturas y leemos la palabra del Señor, hemos aprendido que lo que hacíamos en el viejo hombre, lo que hacíamos en nuestra vida pasada, estaba mal ante los ojos de Dios. Es cuando venimos al conocimiento del Señor que el Espíritu Santo mora en nosotros, nos redarguye de lo que estamos haciendo. O si antes tú eras una persona que decía muy malas palabras y que de repente, ay, es que se me salió una palabra, y estás luchando con tu vocabulario, entonces dile al Señor, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame porque yo solo o sola no puedo. ¿Sí? Hay gente que todavía estando en Cristo, todavía se expresan de una manera deliberada, diciendo malas palabras, maldiciones. Entonces, hermanos, yo les invito a que vaya a la presencia del Señor, le pida perdón y no vuelva a hacer lo que le pida la ayuda al Espíritu Santo para poder seguir adelante, amén. Seguir avanzando en el camino del Señor. Y pues una de las razones también, amados hermanos, Pablo se sentía bien mientras no entendía lo que la ley, mientras que no conocía la ley. Amén. Y pues bueno, quiero decirte que la autodeterminación, el luchar con nuestras fuerzas no da resultado. Pablo descubrió que pecaba en formas que ni aún le eran atractivas. Con ser cristiano no se logra desarraigar todos los pecados de la vida del creyente. Nacer de nuevo requiere un momento de fe, pero llegar a ser como Cristo es un proceso de toda la vida. Pablo compara el crecimiento del cristiano a una buena carrera o pelea, tal como Pablo viene a enfatizarnos desde el comienzo de su carta a los romanos. Nadie en el mundo es inocente. Nadie merece ser salvo, ni el pagano. Se desconoce las leyes de Dios. Fíjate, o sea, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no había una salvación para nosotros. Pensábamos, pero nuestro Señor Jesucristo por eso vino al mundo y Él llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos salvos. Y esto es por fe, amados hermanos, es por fe, es por su gracia inmerecida, porque usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nosotros moríamos. Nosotros deberíamos de ver o de ¿cómo le explicaré? Como todo lo que pasó Cristo en la cruz del Calvario, nosotros era el lugar que nos correspondía, no a Jesucristo. Amén. Mas, sin embargo, el Señor quiere que nosotros, así como ya comenzamos esta carrera,
Sigamos avanzando, sigamos adelante. Nadie en el mundo es inocente, amados. Y si fuera por eso, pues nadie merecería ser salvo. Mas, sin embargo, por la sangre de Jesucristo, por su gracia inmerecida, somos salvos. Amén. Ni el cristiano ni el judío que sí les conoce o procura guardarlas, ellos conocían la ley. Mas, sin embargo, ellos no la vivían. Todos debemos depender por completo de la obra de Cristo, ¿sí? Y en cuanto a nuestra salvación, no la podemos ganar con buena conducta. Es por la gracia inmerecida del Señor. Es por la sangre de Jesucristo. Cuando tú vas a la presencia del Señor, te limpias con la sangre de Cristo de todo lo malo que hacemos, porque todos los días, amados hermanos, pecamos deliberadamente, todos los días. Pero el Señor quiere que tú no vengas con condenación y con culpa. El Señor quiere que tú sigas avanzando. Mucha gente, hermanos en Cristo, que cayeron en el adulterio, por decir un ejemplo, o en las drogas nuevamente, o en el alcoholismo, se desviaron del propósito del Señor porque ya no pudieron seguir adelante, porque obviamente el enemigo venía y les susurraba al oído que ya no había reconciliación con el Señor. Mas, sin embargo, amados hermanos, les vuelvo a compartir que abogado tenemos con el Padre, que Él es fiel en perdonarnos. Sí, es la sangre de Cristo la que nos limpia. Usted y yo todos los días tenemos que pedirle perdón al Señor porque pecamos con la mente, con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestros 5 sentidos. Y nosotros tenemos que ir a la presencia del Señor a pedirle perdón. Amén. Bueno, pues el Señor tiene ¿cómo le explicaré? Ese amor eterno. El Señor nos ha amado con amor eterno, nos ha soportado con grandes misericordias y por tal motivo, Él es el amor tan grande de Dios que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos a un verdadero arrepentimiento, porque cuando usted se arrepiente, duele, cuando nosotros cometemos pecado, duele. Y nosotros tenemos que seguir adelante, no escuchar la voz de Dios, porque el enemigo no se le va a presentar aquí a vivo y a todo color, él le va a susurrar en el oído. Mira lo que hiciste ayer y estás en la iglesia. Y mira esto, y mira, él ya no tiene salvación, pero nosotros sí, amados hermanos. Nosotros sí tenemos esa salvación en nuestro Padre Celestial, en nuestro Señor Jesucristo, en la sangre del Cordero de Cristo Jesús. Y pues estamos capacitados para vivir en Cristo. Estamos capacitados para, el Señor y el Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida como nueva criatura. Solo nuestras fuerzas no lo logramos, pero con la ayuda de nuestro Dios sí lo vamos a lograr. Y dice aquí la palabra en Romanos 7, 18 y 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Qué tremendo. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que lleva cautiva la ley del pecado que está en mis miembros. Qué tremendo, porque él mismo está aquí aclarando que él no podía, amados hermanos. Y nosotros tenemos esa lucha también como la tenía el apóstol Pablo. Y qué tremendo, porque mira lo que dice aquí, en el 17, 18, 19, y cómo nos dice aquí, dice, el diablo me obligó a hacerlo. A veces sacamos esa conclusión de que es que yo no lo hice, es que el diablo me obligó, pero nosotros podemos pedirle toda mal, sí, pero nosotros, está en nosotros, no hacerlo. Dice la palabra del Señor, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Yo no lo hice, fue el pecado que está en mí. Podemos decir eso. Parece una buena excusa, pero tenemos que dar cuentas de nuestras acciones. Y Dios no puede ser burlado, amados hermanos. Nosotros vamos a dar cuenta de nuestras acciones. Nosotros no podemos echarle la culpa al enemigo. Nosotros tenemos que estar pidiéndole al Señor que nos ayude. Primeramente, cuando te levantas en la mañana, poner en manos del Señor tu vida, la de tu familia, las tareas que vas a hacer. Pedirle al Señor que todo pensamiento contrario que nos lleva cautivo a la obediencia de Jesucristo, que nos sujetemos a su orden divino, ¿sí? Porque ya el mal vive en nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que empezar a resistir al diablo.
a no caer en tentación. Si yo era una persona que tomaba o fumaba mucho, yo no me voy a ir a juntar con personas que toman y fuman porque puedo caer. Si yo era una persona que murmuraba, chismeaba, yo no me voy a juntar con esas personas que no me van a edificar y voy a caer, ¿sí? Ahora, también en cuanto a la comida, si yo era una persona que era muy glotona, porque también es pecado, la glotonería, la gula, no me voy a ir a juntar con gente que se la pasa tiempo completo comiendo, o sea, es por decir un ejemplo. Nosotros tenemos que empezar a juntarnos también con gente que nos edifique, no con gente que nos intoxique. Tenemos que empezar como hijos de Dios a discernir lo que me conviene hacer y lo que no me conviene, porque si yo peco sé que trae una consecuencia, amados hermanos. En Romanos 8:10 nos dice la palabra del Señor, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne. Nosotros tenemos que agradar a Dios. Nosotros ya no podemos agradar a la carne, no podemos agradar a la gente. Nosotros tenemos que agradar a Dios. Porque si usted se acuerda, cuando usted se juntaba con gente que anteriormente tomaba, fumaba, murmuraba, etcétera, pues obviamente lo hacía porque no conocía, pero ahora ya conocemos y nosotros no podemos vivir de esa manera. Tenemos que vivir la palabra del Señor, no tan solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores, vivir la palabra del Señor, buscar el reino del Señor, buscar su palabra, buscar su presencia. De esa manera el Señor nos va transformando en nuevas criaturas, ¿sí? Y luego aquí dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Qué tremendo, porque aquí nos lo está diciendo el apóstol Pablo. Mas si nosotros ya vivimos, mas si vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nosotros ya somos de Cristo, estamos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. El mundo afuera no trae el Espíritu Santo, por eso vive en los placeres de la vida. Piensan que lo que está mal para ellos está bien. Y cuando nosotros andamos en las cosas del Señor, nos critican, nos juzgan y todo eso, porque no lo entienden. Porque lo que se tiene que discernir en el Espíritu tiene que discernir lo espiritual, ¿sí? Y no lo entienden, pero nosotros ya lo entendemos porque estamos en el camino del Señor, porque ya mora el Espíritu Santo en nosotros. Y nosotros ya no podemos vivir como vivíamos antes. Tenemos que vivir como a Cristo le agrada, no a la gente. Porque si a usted le pasó que mucha gente le dejó de hablar porque vino a los pies de Cristo, pues gloria al Señor, porque esa gente no le edificaba. Yo me voy a juntar con gente que me edifica, con gente que lee su palabra, que ora, que no anda en chisme, que no anda en murmuraciones, en adulterios, etcétera. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquí que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermosa palabra. Y luego dice aquí, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, morirás, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. ¿Sí? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Entonces, amados hermanos, nos conviene vivir una vida en santidad, nos conviene vivir una vida como a Dios le agrada, no como nosotros queramos agradar a la gente, ¿no? Hay que agradar a Dios, ¿verdad? Porque somos nuevas criaturas renovadas, ¿sí? Y pues ya estamos muertos en la carne, hay que darle muerte de cruz a la carne. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues orando, leyendo la palabra, buscando más la presencia de Dios y pedirle al Señor que nos ayude
a no caer en eso del juego del enemigo, de querer pecar, de querer hacer lo malo delante del Señor, porque a fin de cuentas los que salen perjudicados somos nosotros, porque no nos va a dejar la culpa en paz, porque ya el Espíritu Santo está morando en nosotros, y el Señor quiere que ya no vivamos esclavos del pecado. El Señor dice que conoceremos la verdad y que la verdad nos hará libres, y que si el Hijo libertare, seremos verdaderamente libres en el nombre de Jesús, y nosotros somos libres en el nombre de Jesús. No tenemos por qué vivir ya como esclavos. Amén. Somos criaturas en Cristo renovados, amados. Tenemos que renovar nuestro entendimiento también con la palabra, porque solos no vamos a poder. La palabra de Dios, la oración, el Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer esas nuevas criaturas en Cristo para la venida del Señor, que estemos listos, que estemos preparados, porque la venida del Señor está en un abrir y cerrar de ojos. Si usted ve las noticias, si usted ve ahorita en todo el mundo, la tierra está sufriendo violencia, ¿verdad? Son los principios de dolores que nos está hablando la palabra del Señor, y pues bueno, nosotros, amados hermanos, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, somos el testimonio de Jesucristo, nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio porque es el de Jesucristo, porque si los vecinos nos ven que tomamos, fumamos, andamos en chismes, andamos en cosas que al Señor no le agradan, amados hermanos, pues ¿cómo van a venir ellos a sus pies? Si nosotros somos el testimonio de Jesucristo, a decir, oye, pues para andar como la señora de ahí de la esquina que se enoja y que echa malas palabras, que es maldicienta, o qué sé yo, pues nosotros somos luz en medio de las tinieblas y tenemos que guardar el testimonio de Jesús, amén. Pues tenemos que morir al pecado, amados hermanos, y esto viene en Efesios 4:21, donde nos dice la palabra del Señor. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Por lo cual desecharon la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros de unos los unos de los otros. Amados hermanos, aquí nos está diciendo, ¿verdad? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amados hermanos, muchas de las veces cuesta trabajo, por ejemplo, ir a la iglesia. Si hace frío, con mayor razón, porque la carne quiere estar calientita, la carne quiere estar cómoda y no quiere moverse. Pero aún en ello, amados hermanos, nosotros tenemos que ir a buscar del Señor. Ahí envía el Señor bendición cuando vamos el domingo a congregarnos, ¿verdad? Y eso le agrada al Señor, el que vayamos a congregarnos. Y que si hay una célula donde se está dando estudios bíblicos que está compartiendo el pastor o los líderes, ir para seguir alimentando nuestro espíritu y para renovar nuestra mente, ¿sí? Porque el viejo hombre está viciado, él no quiere orar, él no quiere leer la palabra, él no quiere ir a la iglesia, él no quiere ir a los estudios, el viejo hombre quiere estar cómodo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que mitigar ya la carne, nosotros tenemos que buscar más del Señor, y pues obviamente, amados hermanos, dice la palabra del Señor que busquen principalmente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amados hermanos, también despójese de las preocupaciones, de la ansiedad, ¿sí? Porque le voy a decir una cosa, nosotros a veces nos preocupamos demasiado que por las finanzas, nos preocupamos que por la salud, nos preocupamos por muchísimas cosas. Y pues bueno, hasta cierto punto, pues hay ocasiones en que pues sí, la duelen por ciertas circunstancias, pero nosotros, amados hermanos, tenemos que creerle al Señor, porque esa es la fe, creerle. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ir a descansar en la presencia de Dios. ¿Por qué le digo yo esto? Porque pasa que aunque estamos en las cosas del Señor, en el camino del Señor, viene la ansiedad, viene la duda, viene el temor a nuestras vidas. Y nosotros tenemos que decirle a todo eso, te vas de mi vida en el nombre de Jesús, porque es el enemigo que viene y habla a tu mente, ¿sí? Nosotros tenemos que creerle a Dios. Si hay algún ser querido que tú estás orando para que venga a sus pies, confía en Dios y Él lo va a hacer. Si estás esperando tu sanidad, si estás esperando algo del Señor, si el Señor ya te dijo que Él lo va a hacer, espera en Él.
Porque si tú crees, verás la gloria de Dios en tu vida. Y hay que creerle a Dios, amados hermanos. Y que este año sea un año que busquemos más la presencia de Dios. Y esto es también para mí. Que busquemos más el rostro del Señor y que el Señor nos fortalezca en el poder de su fuerza, porque nosotros solos no podemos. Necesitamos, amados hermanos, renovar nuestro entendimiento. Necesitamos vivir como nuevas criaturas, no como esclavos, porque ya no somos esclavos del pecado. Amén. Y pues bueno, entonces en cuanto a la pasada manera de vivir, que dice aquí el Señor que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, amados hermanos. Fíjese que estaba viendo en estos días, mi Señor me ha traído mucho, que pues ahorita el enemigo está envolviéndonos en mentiras al mundo y en engaños, y quiere hacer ver el mundo muy fantasioso, muy bonito, pero realmente está engañoso. Vemos que mucha gente está esclavizada en las computadoras, en los programas, en las novelas, que eso no nos edifica para nada como hijos de Dios. Y vemos que el enemigo se está moviendo mucho por las redes sociales, ¿sí? Entonces, si usted no usa las redes sociales para algo que sea de beneficio, para algo que a usted le edifique y que usted edifique a otros, pues gloria al Señor. Pero si usted no lo está haciendo de esa manera, amado hermano, Dios nos va a demandar en que estamos gastando nuestro tiempo, ¿sí? Porque ahorita nosotros a lo mejor ya no tenemos altares, ya no tenemos idolatría, pero también idolatría es cuando pones otras cosas antes que a Dios, ¿sí? Por ejemplo, el estar viendo televisión, el estar en la computadora, viendo programas, o sea, eso es tiempo muerto, amados hermanos. Eso no nos está edificando en nada. Pero si usted está usando las redes sociales para llevar la palabra del Señor, para compartir del Evangelio, gloria al Señor. Pero ya no perdamos el tiempo en esas cosas, porque Cristo viene, la gente del mundo no lo espera. La gente de afuera no está esperando a Jesucristo. Ellos ni siquiera saben que Jesús está por venir por su iglesia, no va a pisar tierra. Él viene por su iglesia. El rapto de la iglesia puede acontecer en cualquier momento. Están aconteciendo muchas cosas. El hombre natural no discierne lo espiritual, porque se tiene que discernir espiritualmente, ¿sí? Y nosotros ya no podemos ser naturales, no podemos ser el hombre natural. Nosotros tenemos que ser el hombre espiritual, el que busca la palabra, el que ora, el que lleva el evangelio, las buenas nuevas. Nosotros tenemos que ser luz, amados hermanos, y nosotros no podemos ya estar guardando la luz debajo de la silla, debajo de la mesa, debajo de la cama. No somos luz, y tenemos que decir a la gente que se vuelva al Señor, que el Señor le ama, y que sea pecado, el Señor lo perdona. Decirle que hay todavía, que tienen ellos todavía esa esperanza, como nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando vino Jesús, teníamos ya la esperanza. Antes no teníamos esa esperanza, y nuestra esperanza está en nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. ¿Y qué dice aquí la palabra en el 23? Dice, perdón, en Romanos 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Tenemos que, hermanos, renovados en el espíritu de nuestra mente, y revestirnos, vestidos del nuevo hombre, amados hermanos. Ya no podemos estar viviendo deliberadamente en pecado. Ahí al cabo voy a la iglesia, pido perdón y sigo adulterando, sigo chismeando, sigo murmurando, sigo tomando, sigo fumando, sigo drogándome. No, amados hermanos, porque sabe una cosa, un día yo estaba en la iglesia y le decía, me vino así el Señor y me dice, ¿a poco nada más la gente que es católica peca? No, mis hijos pecan. Mis hijos también están haciendo lo malo delante de mí. Mis hijos no me quieren escuchar. Entonces, amados hermanos, créanme que es difícil y es fuerte la palabra, porque realmente el Señor, ¿qué quiere el Señor con todo esto que aprendas tú en esta maravillosa tarde? Que tu alma no se pierda, que tú no pierdas la salvación, que tú no vivas como cuando vivías en el mundo, en Egipto. El Señor quiere que tú te revistas al nuevo hombre, que tú vivas una vida en santidad. Hermana, pero es que usted no sabe. Yo sé que es difícil, y el apóstol Pablo también lo vivió y fue difícil para él, pero nosotros tenemos que resistir al diablo para que huya de nuestras vidas.
Sí, amén. Y tenemos, amados hermanos, que te pedirle, Señor, ese espíritu de valentía. Señor, aquí estoy, yo no puedo más con este pecado. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús, porque yo sola no puedo. Yo te entrego esta área de mi vida. Ayúdame, te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Pero clame al Señor, porque su palabra lo dice. Clama a mí, yo te responderé. Pero si nosotros no lo hacemos, si nosotros no le pedimos, si nosotros estamos viviendo cómodamente, pecando, yendo a la iglesia, amados hermanos, no se engañe a usted mismo, porque Dios no puede ser burlado y todo lo malo que hagamos lo vamos a pagar. Y tenemos que empezar a que ese principio de la sabiduría, que es el temor de Dios, viva en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque cuando uno ya tiene ese principio de la sabiduría, que es el temor a Dios, difícilmente vamos a caer en pecado, difícilmente, hermanos, vamos a ser tentados, mas no vamos a caer en el juego del enemigo. Pero tenemos que empezar a clamar al Señor, ¿sí? Tenemos que morir al pecado, morir ya al pecado, y no darle rienda suelta a la carne, sino al contrario, despojados, ya no vivir el viejo hombre. Cuando empezamos en el camino del Señor, que aceptamos a Cristo, vivíamos de una manera que a Dios no le agradaba. Ahora vamos a agradarle al Señor, no a la gente, porque la gente a fin de cuentas, pues, nunca se le va a dar gusto. Pero, por ejemplo, mire lo que dice en Efesios 2. En Efesios 2, 1 y 2, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, Dios nos dio vida en Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, entre las cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Y nosotros ya no podemos vivir de esta manera, amados hermanos. Nosotros tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, agradarle al Señor. Realmente al Señor le agrada que usted vaya a la iglesia, que usted ore, que usted lea la palabra, que usted vaya al discipulado, que usted ame a su familia, que usted perdone, que no condene a nadie, que no juzgue. Todas estas cosas que a Dios, es lo que a Dios le agrada, pero a Dios le desagrada que todavía vivamos con pleitos, con iras, contiendas, con celos, con envidias, con borracheras, orgías, adulterios, murmuraciones. Todo eso a Dios le desagrada. Y nosotros ya conocemos la palabra del Señor, entonces nosotros tenemos que vivir como nuevas criaturas. Eso es lo que el Señor quiere, que vivamos como nuevas criaturas. El hecho de que todas las personas, sin excepción, cometemos pecado, prueba que tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Estamos perdidos en pecado y no podemos salvarnos por nuestra cuenta. ¿Significa esto que solo los cristianos hacen cosas buenas? No. No, amados hermanos. Y luego miren lo que dice aquí. Dice, comparados con los criminales, diríamos que son muy buenos, pero en la escala absoluta de Dios, nadie es lo suficientemente bueno como para ganar la salvación. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Solo unir nuestras vidas con Cristo, la vida perfecta en Cristo, podemos llegar a ser buenos ante los ojos de Dios. Hijos de la ira se refiere a los que reciben la ira de Dios porque rechazan a Cristo. Imagínense, amados hermanos, toda esa gente que no ha querido aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Imagínate toda la ira que está ahorita en la tierra del parte del Señor, porque vemos los huracanes, los tsunamis, los volcanes, vemos todo eso, los terremotos, y a veces dice la gente, no, es que es normal, no, amados hermanos, no es normal. Es la ira de Dios, está la tierra llena de maldad, de pecado, que al Señor no le agrada. Dios es un Dios moral y por consecuencia, como hijos de Dios, que tenemos un Padre celestial, que Él es moral, nosotros también tenemos que ser hijos y vivir una moralidad en Dios, ser morales, no inmorales. Ahora la gente, en lugar de vivir una vida en Cristo, en libertad, la viven en libertinaje. Y ya no podemos vivir en libertinaje. El tiempo se acaba, amados hermanos. El tiempo se nos está agotando. La venida del Señor por su iglesia está en un abrir y cerrar de ojos. Cristo está a la puerta.
Nadie nos cree, todos nos ven como locos, como bichos raros, gloria al Señor. Pero usted y yo no nos podemos quedar. Recordemos que Noé se tardó 100 años en predicarles que venía un diluvio. Y no creyeron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Y el Señor, nuestro Padre Celestial, selló las puertas y ya nadie pudo entrar. Y me imagino yo que se escuchaban los lamentos de los niños y toda la gente. Y me imagino que Noé ha de haber sentido muy feo el escuchar que toda esa gente moría. Pero porque no quisieron aceptar la verdad, que Dios iba a mandar en ese tiempo un diluvio. Y se burlaron de Noé y lo juzgaron loco. Pero se salvó Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Amados hermanos, ahorita el arca es nuestro Señor Jesucristo. Ahorita está el Espíritu Santo aquí en la tierra. Ahorita nosotros tenemos la oportunidad, como dice la palabra, que cada mañana son grandes y nuevas las misericordias de nuestro Dios. Así tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios y decirle, Señor, perdóname porque he pecado contra el cielo, contra ti. Si usted ya se desvió del propósito de Dios, usted está pecando en adulterio, en fornicación, en lujuria, en lascivia, pornografía, qué sé yo, cuál sea el pecado. Venga a la presencia del Señor, póngase a cuentas, dice Joel 2:12, rasga tu corazón y no tus vestiduras, rasga tu corazón y dile, Señor, aquí estoy, como lo hacía David. David iba a la presencia del Señor, se despojaba, decía que había pecado contra él, que lo perdonara, pero que te duela tu corazón, ese pecado que te duela, para que no lo vuelvas a hacer. Si no nos volvemos transgresores de la ley, amados hermanos, porque ya sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, entonces tenemos que empezar a despojarnos del viejo hombre, de nuestra vana manera de vivir, porque hermanos, sinceramente, nosotros tenemos ya que vivir como nuevas criaturas. Ya no podemos darle gusto a la carne. Tenemos que empezar a llenarnos del Espíritu Santo, de su palabra, de la presencia de Dios. La oración es alimento, amados hermanos, y la palabra de Dios, porque no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué hay tanta gente carnal en las iglesias? Porque no oran, porque no leen la palabra, porque no ayunan, porque solamente agarran la Biblia cuando van a la iglesia. Y no es así, tú tienes que tener tu comunión y tu lectura bíblica en tu casa. Desde tu casa empieza la relación con Dios, no nada más cuando vas a la iglesia o vas a los discipulados. No es así. Tenemos que empezar a entender que Dios quiere todo de nosotros. No nos quiere tibios, porque si no nos va a vomitar, el Señor lo dice en su palabra. Amén. Pues bueno, despojarnos es ya no vivir a nuestra manera vieja de vivir. Cuando tú te despojas de algo, ya es desarraigarlo de tu vida. Ya no voy a pecar, ya soy una criatura. Y pues obviamente, amados hermanos, dice la palabra en el Efesios 4:23 nos dice, bueno, esto ya se los había leído, que nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Y luego nos dice aquí también dice, ay Señor, qué tremenda palabra, pero la verdad es que nosotros tenemos que empezar a tomar las cosas del Señor en serio, como hijos de Dios, ser nuevas criaturas, no estar jugando que un día soy cristiano, otro día no, porque Cristo está a la puerta. Imagínese si en este momento viniera el arrebatamiento, que tenemos que ponernos a cuentas con Dios y pedirle perdón, porque todos los días pecamos. Dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él, con el que padece necesidad. Te decía que nosotros somos luz en las tinieblas. ¿Cómo le vas a compartir a alguien que venga a tu casa, a tu vida con una necesidad, si tú no estás haciendo lo que a Dios le agrada? Nosotros, fíjate lo que dice aquí, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, pero que tenga que compartir, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amados hermanos, hay mucha gente que no conoce de Jesús.
Y tú y yo somos testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando la gente ve en nosotros un cambio de vida, ellos quieren lo que nosotros tenemos. Sí, que es a Jesucristo en nuestro corazón. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y que sea la necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Amados hermanos, y el día de la redención para ti, para mí, no falta mucho. Fíjate, nosotros somos sellados. Dice, no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado. Tú y yo ya estamos sellados con el Espíritu Santo. Por tal motivo el Señor no cela nada que tenga que ver con los frutos de la carne. Para el día de nuestra redención tenemos que prepararnos, amados, quitándonos de vosotros toda amargura, enojo y gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y luego dice aquí, me voy a extender al capítulo 5, versículo 1 de Efesios, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque es que ando un poquito mal en la gripa y no puedo, batallo mucho ahorita a estar explicando la palabra por lo mismo que siento en mi nariz. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amados, que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Primeramente viene la ira de Dios por los hijos de desobediencia, porque nosotros ya conocemos la palabra y sabiendo hacer el bien y no lo hacemos, amados hermanos, no nos podemos volver transgresores de la ley, de la palabra del Señor, creerla, vivirla y vivir en santidad. Y también viene la ira de Dios sobre la gente que no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso ha habido tantos desastres en todo el mundo, amados hermanos. Dice, no seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, porque esto es lo que le agrada al Señor, que andemos en justicia, que andemos en verdad. Eso es lo que quiere el Señor. Dice, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No podemos murmurar de nadie, hablar de nadie en secreto. Si viene alguien, fíjate que tal hermana o tal vecina, sabes que no me interesa, me va a edificar lo que tú me vas a platicar. Es palabra de Dios, es algún testimonio, lo acepto, lo recibo. Pero si me vienes a hablar de murmuración, de chisme o mal de una persona, no lo recibo. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No nos embriagues con vino en la cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén.
Amados hermanos, pues esta es la palabra que el Señor ha traído para nuestras vidas. Y pues el Señor quiere que nos revistamos del nuevo hombre, no del viejo hombre. Ya tiene que morir la carne. ¿Cómo va a morir la carne? Orando, leyendo la palabra, entregándole al Señor esos pecados y ya no volver a pecar, no volver a hacer, no volver a practicar el pecado como adulterio, fornicación, lujuria, borracheras, todo lo que viene en Gálatas, que lo estuvimos leyendo en Gálatas de 5 al 21, sino que vivamos como al Señor le agrada. Amén. Y pues dice en 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó un precio muy alto por ti y por mí, para que tú y yo pudiéramos vivir una vida eterna. ¿Sí? A lo mejor mucha gente dice, no, yo peco y hago deliberadamente pecado y voy a la iglesia y a fin de cuentas nadie me ve, pero te está viendo el Señor. Imagínate si viniera el Señor en este momento, y si tú estás en adulterio, en chisme, en murmuración, por mencionar algunos, y si te quedas, amados hermanos, créanme que cosa horrenda viene para la tierra cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada. Y nosotros no nos podemos quedar. Y créanme que yo tengo temor de Dios y tengo temor de Dios de hacer lo malo. Y sobre todo, amados hermanos, pues el Señor quiere que nos renovemos. Él quiere que vivamos como verdaderamente a Él le agrada, como hijos de Dios, no como hijos del diablo, porque los que son del diablo hacen las cosas del diablo, pero los que son hijos de Dios hacen las cosas que al Señor le agrada, lo que al Señor le gusta. Amén. Y pues bueno, yo quiero que escuches un canto que se llama Renuévame. Y quiero que lo medites. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida, como habló a mi vida. Y si tú te puedes poner a leer Romanos y Efesios, estos dos libros, va a ser de mucha bendición para tu vida. Yo le pido al Señor que esta palabra quede sellada en tu mente, en tu corazón, y que dé fruto, y que sea el Espíritu Santo convenciéndote, que te redarguya de todo pecado, y que te lleve por esa senda de rectitud, que nos lleve por esa senda de rectitud el Señor, que no nos desviemos de su camino, amén, que realmente lo busquemos mientras pueda ser hallado en tanto que el Señor está cercano, porque realmente necesitamos estar nosotros bien afirmados ya en el camino del Señor, amén. Escucha este canto. Renuévanos. Así es, Señor, renuévanos, Señor Jesús. Así es, Señor, renuévanos, Señor Jesús, porque ya no queremos ser igual, Señor. Así es, Señor. Ya no quiero ser igual. Dile al Señor, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Así es, Señor, pon en mí tu corazón, dile al Señor. Tu corazón. Así es, Señor, precioso. Porque todo lo que hay dentro de mí, así es, necesita ser cambiado, Señor. Dile a la Señora ahí en tu lugar, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Corazón. Así es, Señor. Necesita más de ti. Así, amados hermanos, nosotros no podemos solos, nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que ya mora en nosotros, que estamos sellados con el Espíritu Santo para el día de nuestra redención, que no falta mucho. Y si así fuera que faltara, como cuando Noé predicaba que venía un diluvio, que fueron 100 años, si el Señor nos llama a cuentas antes que el Señor, por cierta circunstancia, perezcamos, ya sea por alguna situación, estar listos para tener nuestro encuentro con Dios. Y en esta hora yo te digo, prepárate para tu encuentro con nuestro Dios, que no falta mucho. ¿Sí? Muchos lo tienen por tardanza, aún los hijos de Dios tenemos, mucha gente tiene a Jesucristo por tardanza, pero créeme que no es así. Cristo viene. Dile y renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, dile ahí, Señor, renuévame,
Pon en mí tu corazón, Señor. Hoy quiero agradarte, Señor. Hoy quiero hacer lo bueno delante de ti. Padre, yo te quiero pedir perdón, Señor, por todos mis pecados. Yo sé que te he ofendido con mi actitud, Señor. Sé que te he ofendido, Padre, de muchas maneras, Padre. Perdóname, te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdame, Espíritu Santo. Hoy te entrego todas mis áreas donde yo estoy batallando. Tú menciónalas ahí en donde estás. Yo te entrego todas mis áreas donde estoy batallando, Señor. Yo quiero guardar mi corazón. Yo ya no quiero mentir. Yo ya no quiero robar. Yo no quiero adulterar. No quiero fornicar, Señor. Yo no quiero murmurar, Señor. Yo no quiero chismear, Padre. Yo no quiero hacer lo malo delante de ti. Yo quiero agradarte, Señor. Ayúdame, Padre. Yo te entrego todas mis áreas, mis debilidades, donde estoy batallando, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y lléname en esta hora de tu Espíritu Santo. Lléname de tu amor, de tu paz y de tu gozo. Y en esta hora toda angustia, toda ansiedad, temor y duda se va de mi vida en el nombre de Jesús. Todo lo que no viene de ti, Padre Santo, se va de mi vida. Todo lo que quiera perturbar mi paz o robar mi paz, en esta hora lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Y lléname de tu Espíritu. Aún si hay vacíos, lléname, Espíritu Santo. Llena todo vacío que hay en mí, en el nombre de Jesús. Queremos ser cambiados por ti, Señor. Queremos vivir como nuevas criaturas, Señor, como dice tu palabra. Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, Señor. Todo lo que está en mi corazón, quítalo, Señor. Todo lo que esté estorbando, Señor, para seguir adelante en tu camino. Todo lo que esté estorbando, Señor, para servirte, Señor. Todo lo que esté estorbando para que ese ministerio que tú me has dado, Señor, dé fruto, Señor. Quita todo lo que está alrededor de mí, que esté estorbando, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Yo te quiero entregar mi vida, Señor, para servirte, Señor. Yo quiero agradarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en mi vida, en el nombre de Jesús. No cabe duda que la presencia del Señor fluye y yo me gozo porque el Señor no ha venido a condenar al mundo, sino que todos vengamos a un verdadero arrepentimiento. El Señor no viene a juzgar a nadie. El Señor quiere que tú y yo vivamos una vida en santidad como a Él le agrada, porque el Señor quiere que tú y yo tengamos esa vida eterna. No sé usted, pero yo anhelo tener ese encuentro con el Señor. Un día que el Señor venga por su iglesia, estar lista, estar preparados para ese momento. Porque sinceramente, hermanos, la vida aquí no me agrada tanto porque se están viendo ya tantas barbaridades, tantas cosas, ya lo malo le llaman bueno. El enemigo está disfrazando este mundo en un mundo de fantasía, en un mundo de ilusión. Aquí se mueve un espíritu de error constante, de mentira, porque el enemigo quiere que tú y yo, los hermanos que ya estamos en Cristo, nos adaptemos a este mundo, pero ¿sabes algo? La palabra del Señor dice que no nos conformemos a este mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Es por eso que cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor, al conocimiento de su palabra, el Señor va quitando todo lo que no venía de parte de Él, nos limpia. Y su sangre preciosa nos limpia, la palabra de adentro hacia afuera. Nos va liberando el Señor con su palabra. Pero necesitamos meternos más con el Señor. Vivimos tiempos tan peligrosos, amados hermanos, tan peligrosos. Y nosotros tenemos que orar muchísimo por nuestros niños, por nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Estar orando por los matrimonios, porque el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Y obviamente cuando estamos ya sellados con el Espíritu Santo, obviamente no creas que porque vamos a la iglesia, porque oramos, porque leemos la palabra, nos vamos a salvar de las acechanzas del enemigo. Al contrario, tenemos que resistir al diablo y él huirá de nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer si no oramos, no leemos la palabra, no ayunamos? ¿Cómo? Si seguimos pecando, si seguimos haciendo lo malo delante del Señor y me gusta el pecado, es que me gusta. No, deshazte de lo que tanto te gusta el pecado, ya no le puedes dar gusto a la carne, porque nos conviene ser obedientes a la palabra de Dios, nos conviene, amados hermanos. Nos conviene, le voy a decir por qué, porque vamos a tener la vida eterna. Este mundo y sus deleites pasará, pero su palabra permanecerá. Amén. Y entonces nosotros tenemos que prepararnos, cuidar nuestra salvación con temor y temblor.
y no creernos de la gente. Porque allá afuera la gente vive deliberadamente y creen que todo lo que hacen está bien. Y no es así. Cuando nosotros conocemos la verdad, se nos cayeron las vendas y los velos de los ojos. Y nuestra mente antes, cuando no estábamos en Cristo, estaba entenebrecida, estaba cauterizada nuestra mente, no entendíamos. Pero ahora cuando el Señor nos abrió los ojos, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ahora somos nuevas criaturas. Y cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra de Dios, se quitaron esas vendas de los ojos. Y ahora nosotros discernimos que el mundo ahorita está de cabeza. No podrá usted negarme eso. El mundo está de cabeza. Ya ahorita está permitido hacer todo lo malo, todo. Pero el Señor, nuestro Dios, es un Dios moral. Y nosotros tenemos que vivir como Dios le agrada, una vida moral, no ser inmoral. No podemos hacer eso y cuidar mucho a nuestros niños. Sí les damos carreras, van a la escuela, pero ¿cuándo les vas a enseñar la palabra de Dios? ¿Están aprendiendo letras? ¿Están aprendiendo demasiado en las escuelas, en el internet? Pero dime quién se pone con sus hijos ahorita a leer la palabra de Dios, a enseñarles ese principio de la sabiduría que es el temor de Dios. Nadie lo hace, absolutamente. La gente de fuera del mundo no lo hacen, amados. Y viven los jóvenes en drogas, unos ya son homosexuales, otros son lesbianas. No, es que ellos quisieron hacer así. No, si tú eres niño y si tú quieres ser niña, vive como tú quieras. No es así. Dios hizo hombre y mujer, los hizo Dios para que fructificáramos la tierra. Amados hermanos, no podemos vivir contracorriente. El mundo está cada vez de mal en peor. Estamos viviendo, como dice la palabra, los hombres, y dice la palabra que por la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, amados hermanos. Y no solamente estoy hablando de la iglesia en Cristo, sino de la gente allá afuera. Ahorita la tierra está sufriendo violencia en todas las áreas, pero eso no lo ve la gente natural, lo ve normal. Pero la tierra está llena de violencia, amados hermanos. Y Dios aborrece todo lo que está pasando. Por eso hay terremotos, por eso hay tsunamis, por eso hay huracanes, hay volcanes. Entonces Dios es malo. No es malo. Dios es un Dios bueno, que tiene que limpiar de la maldad que hay. ¿Qué le vamos a ofrecer a nuestros hijos? ¿Qué les estamos dejando a nuestros hijos? El mejor legado que tú le puedes dejar a tus hijos es que ellos conozcan la palabra de Dios. Está bien que vayan a la escuela y todo. Eso está bien porque estamos en este mundo, mientras en lo que estamos aquí en el mundo, pues hay que estudiar, hay que trabajar, hay que comer. Pero que ellos entiendan que hay cosas que a Dios no le agradan. Que hay un principio que es el principio de la sabiduría, que el mundo allá afuera no la tiene. Tiene sabiduría de hombre, humana. Pero la sabiduría de Dios, la que te guía en hacer lo bueno y no lo malo, no la tiene el mundo afuera. Y nosotros que somos luz en medio de las tinieblas, tenemos que llevar el mensaje de salvación a la gente. Amén, amados hermanos, créame que la palabra del Señor es fuerte, pero nadie dijo que iba a ser fácil. Y nosotros tenemos que ser esforzados y valientes, como dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. No vas a temer de ir a llevar la palabra del Señor. Si viene alguna vecina o alguna persona aquí a tu casa, no viene a buscarte a ti, viene a buscar a Jesús. Por causa del Señor vendrá gente que tú ni siquiera conoces. ¿Por qué? Porque traes el testimonio de Jesucristo. Ellos saben que tú eres cristiano o cristiana. Y ven tus frutos, dice la palabra que por sus frutos los conocerás. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, amados hermanos. Tenemos que ser la voluntad del Señor, voluntad de la gente, del mundo. No nos dejemos llevar por la corriente de este mundo. Nosotros no somos de aquí, amados hermanos. Nosotros somos extranjeros, advenedizos. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en el cielo. Nos estamos preparando aquí para tener nuestro encuentro con nuestro Dios.
Amén. Quiero mandarle un saludo a Nadia Magdalena, hermosa, un saludo desde aquí, desde Monterrey, Nuevo León, México, la ciudad de las montañas. Quiero mandarle también un saludo al programa Cristianos Radios. Y pues, amados hermanos, dale un me gusta a este programa, compártelo, ¿verdad? Espero que haya sido de gran bendición. Dejemos el viejo hombre y pues vamos a renovarnos del nuevo hombre, amén. Y bueno, pues este fue tu programa, estableciendo el reino de Dios. Y ¿por qué no le pides al Señor que establezca su reino de amor, de paz, de justicia en tu familia, con tus vecinos, pero principalmente en tu corazón? Amén. Bueno, pues Dios me los bendiga rica y abundantemente y hasta la próxima. Mi nombre es María Guadalupe Guerrero Blanco. Pues bueno, aquí estamos. Ponle un me gusta, dame un like, un me gusta y compártelo. Espero que haya sido de gran bendición y hasta la próxima, amados hermanos. Dios me los bendiga. Y me gusta siempre despedir el programa con números 624, 26. Aquí lo tengo de este lado. Dice, oye, siempre el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tu familia, y tenga de ti, de tu familia, misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti y en tu familia. Y Maranata, Cristo viene, prepárate para que tengas tu encuentro con tu Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta la próxima, amados hermanos. Bendiciones.